El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos del Financiero. Hoy nuevamente les damos la bienvenida a esta emisión de Pregúntale tú. En esta ocasión seguimos con la serie de entrevistas con los titulares de las delegaciones del Distrito Federal. Hoy corresponde a la delegación y al delegado de Iztapalapa. Veamos un avance, un apunte respecto de esta demarcación del Distrito Federal. Iztapalapa, ciudad fundada por la Gran Tenochtitlan y principal abastecedora de flores y frutas durante el auge del Imperio Azteca, es hoy en día una de las demarcaciones del Distrito Federal que presenta los mayores desafíos en materia de desarrollo social. Como una ironía histórica, a pesar de haber sido erguida sobre Chinampas y grandes regiones lacustres en tiempos prehispánicos, actualmente la delegación es el principal referente para los capitalinos en temas como la escasez y pésima calidad del agua. Es imposible omitir, si hablamos de referentes, la mención de una tradición que en días anteriores cumplió 170 años de escenificación y que es considerada patrimonio cultural del Distrito Federal. Nos referimos a la Pasión de Cristo, en cuyo montaje y actuación participan habitantes de todas las edades originarios de los 8 barrios que conforman la demarcación. Aunque Iztapalapa no se encuentra dentro de las primeras 3 delegaciones con mayor extensión territorial, ocupa el primer lugar en número de habitantes con 1.815.786 personas, condición que agudiza problemáticas relacionadas con violencia, inseguridad, comercio informal y el debilitamiento a los programas de servicios públicos. Para hablar sobre estos y otros retos que enfrenta actualmente la demarcación, está presente en las instalaciones del Financiero Jesús Valencia Guzmán, jefe delegacional. Bien, pues el Financiero le agradece mucho al delegado Jesús Valencia Guzmán que nos acompañe en esta ocasión para charlar con los amigos del Financiero y por supuesto específicamente con los habitantes de la demarcación de Iztapalapa. Una demarcación importantísima en el Distrito Federal, con un gran potencial, con casi 2 millones de habitantes y con mucha fuerza humana, con muchos problemas, en fin, una comunidad muy desafiante. ¿Cómo gobernar, cómo administrar una delegación así? Muchas gracias por la invitación. Iztapalapa tiene 1.9 millones de personas que, para que nos demos una idea, lo estamos aquí en el auditorio, y el auditorio es el equivalente a 12 entidades de la República, más incluso que 12 entidades de la República en número de habitantes. Somos el municipio, como municipio el más grande de todo el país, por arriba de Ecatepec o Ciudad de Nezahualcóyotl, y eso obviamente lo hace ser una mini ciudad, con las características que tiene una ciudad, sus problemas, sus logros, sus triunfos, su cultura, todo. De tal manera que el reto es grande, pero estamos trabajando en ello ya más allá de dejar atrás la campaña, ya tomamos posesión, ya estamos ejerciendo nuestro presupuesto que nosotros pedimos, que nos fue bien además, de tal manera que ya no hay lugar para quejas ni para decir que ya no se puede. Tenemos que estar avanzando. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos avanzando mucho en el tema de prevención del delito. Eso es vital. ¿Cómo? A partir del rescate del espacio público, damos una campaña de acupuntura urbana muy fuerte para rescatar pequeños espacios públicos, porque decimos, cada espacio público recuperado es un espacio público que le estamos quitando a la delincuencia y se lo estamos haciendo que lo gane la comunidad. Estamos trabajando en programas sociales. Hemos creado el programa social más grande de la ciudad en términos de jóvenes adolescentes en edad secundaria, es decir, 87,000 alumnos de secundarias técnicas y diurnas tienen derecho a un apoyo económico por parte de la delegación y
una actividad extraescolar, talleres que tienen que ver con prevención de adicciones, control de salud sexual y reproductiva, educación ambiental, educación cívica, en fin, talleres que complementen su educación en las aulas. En este caso los hacemos en talleres nuestros, en espacios nuestros de la propia delegación, obviamente en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. De tal manera que estamos ya avanzando, enfrentando retos, pero también ya afrontándolos, ¿no? Ya es hora de resolver caso de programas, espacio público. Estamos coordinadamente con el gobierno de la ciudad en materia de seguridad, trabajando un problema que se agudiza en estas épocas, como es el problema del agua, que ha sido letal para nosotros, este corte que se le hizo derivado de la reparación del Cutzamala. En Iztapalapa más de la mitad del agua que nos llega es del caudal del Cutzamala, de tal manera que afecta brutalmente, y más cuando en una época como estas no tan solo estamos en 1.9 millones de personas, porque no nos vamos de vacaciones, sino además recibimos a otro millón de que no vive en Iztapalapa. Entonces se agudiza el problema de singular manera, pero bueno, logramos con pipas, trabajando muy fuerte con el sistema de aguas de la Ciudad de México, mitigar un poquito el problema. Pero estamos trabajando también, se están comprando 8 ambulancias, por ejemplo, ya nos las entregan el mes que entra. Eso va a permitir una pronta acción de parte del gobierno delegacional cuando la población lo requiera. Grúas también están en proceso de compra. En fin, no desatender ningún servicio es la idea de esta administración. En esta primera intervención, delegado, ha mencionado al menos 2 de los puntos torales de la administración de la delegación de Iztapalapa. Uno es la seguridad y otra el agua, entre otros, desde luego otros ámbitos que hay que atender. Diría que el ámbito de la seguridad en esta demarcación es hoy grave, ¿o cómo la calificaría? Sí, por supuesto como grave, pero también en ese nivel de gravedad tenemos que actuar. ¿Qué estamos haciendo para ello? Un segundito, delegado, si me permite un poquito para nuestro auditorio. ¿Cuál sería el diagnóstico antes de pasar a las soluciones? Miren, reitero, vivimos 1.9 millones de personas, tenemos colonias con marginalidad bastante alta y muy alta marginalidad, y además tenemos también zonas que limitan con el Estado de México y que las vuelve obviamente más complicadas. La zona de la Corbata, por ejemplo, que es la zona de la colonia Juan Escutia, que colinda con la avenida Texcoco, por lo tanto, con Nezahualcóyotl, es una zona de índices delictivos muy altos. La zona de los ejércitos, Ejército Constitucionalista, Ejército de Oriente, que ahí más bien el hacinamiento en un solo espacio ha provocado una descomposición social, una descomposición del tejido social, que ahora nos tiene también en un problema de delincuencia, aunado a otros lugares que tienen que ver también con los índices de marginalidad, que no necesariamente alguien pobre tiene que ver necesariamente con delincuencia, sino, sin embargo, hay en algunas zonas que estos índices de marginalidad tan altos llegan a afectar el tejido social y, por lo tanto, pues primero son el alcohol, luego las drogas y luego delinquir. ¿Cuáles los delitos parece ser más frecuentes o los más denunciados son el robo a transeúnte con o sin violencia? Así es. Además de esto, ¿hay, digamos, delincuencia organizada con presencia en Iztapalapa? Mira, evidentemente lo que es el robo a transeúnte, el robo a transporte, tenemos la central de abasto en Iztapalapa, que eso hace también con otra ciudad dentro de la propia delegación, también con sus características complicadas. En fin, sí, los delitos son altos, pero sobre todo tenemos, o sea, la mayor parte de homicidios que se llegan a dar en la delegación tienen que ver por riñas, o sea, por grupos de chavos contra otro grupo. O sea, no tenemos índices de muertos por un robo, por ejemplo. No se da que, o casi no se da, digo, no es algo frecuente, que por robar a alguien lo maten. Si roban, lo que más bien se da es las riñas entre grupos por distintas causas. Una de ellas eventualmente pudiera ser el tema del control de algún espacio para un control de drogas, pero la mayoría son riñas incluso burdas, derivadas del consumo de drogas o del consumo del alcohol en exceso, que terminan balaceándose o acuchillándose, con las consecuencias de tener un muerto derivado de esas riñas. Pero realmente se ha bajado mucho el índice de homicidios por robo, o
sea, el robo con violencia de esa manera ha disminuido. Es otro tipo de robo que también hay que atenderlo. ¿Hay algún índice que nos pueda servir de parámetro para establecer el avance posteriormente? Es decir, que los habitantes de Iztapalapa puedan conocer algún índice delictivo que los haga pensar en 6 meses, 1 año, 2 años, ¿esto se ha reducido o se ha controlado de esta manera? En relación a la ciudad, ocupamos el lugar número 15 de 16. Sí, solamente Cuauhtémoc está arriba en número de delitos que Iztapalapa. Es decir, el reto tiene que ser pues, bajar del número 15 lo más posible, pero sobre todo, por eso entrar un poquito al tema de los comos, tenemos que generar también en la gente una percepción de seguridad mayor, que eso influye mucho en el propio índice delictivo. Y lo comento así, luminarias, por ejemplo, que le toca a la delegación, tenemos que iluminar Iztapalapa, estamos trabajando ya iluminando con lámpara de LED, que es muy distinta a la lámpara base sodio que normalmente tiene la mayor parte de la ciudad. Ya iluminamos toda Avenida San Lorenzo, calles del barrio San Miguel. Vamos a partir de finales de abril iniciamos obra de iluminación, y cuando digo obra tiene una característica especial, porque no solamente es ir a cambiar la luminaria, sino es un proyecto de luminaria distinta, por ejemplo, en toda la zona de La Corbata. ¿Por qué? Ahí por los índices delictivos. Vamos a hacer un proyecto de iluminación, estamos haciendo el proyecto, vamos a iniciar obra con una luminaria que es de regadera que va al centro de la calle. Esa seguramente la mayoría no la hemos visto, va con tensores hacia los postes y va al centro de la calle porque está pensada en el peatón. La luminaria actual está pensada en el automovilista, no en el peatón. Nuestra luminaria está pensada especialmente en el peatón, evidentemente también iluminará al automovilista. Entonces, vamos a hacer ese proyecto, que es un proyecto de 12 millones de pesos, se dice fácil, pero solamente para iluminar 4 colonias, es mucha lana, nunca se invierte tanto, porque la luminaria de LED evidentemente es mucho más cara que la otra, pero vamos a iniciar ya iniciamos en Avenida San Lorenzo. Ya se puso la luminaria, y la idea es iluminar toda, en la administración de 3 años, iluminar toda la delegación con LED. Estamos quitando auto chatarra de las calles, es un programa permanente, porque atrás del auto chatarra se da siempre, o se llega a dar algunos delitos, esas cajas de tráiler abandonadas. Estamos trabajando, estamos cerrando establecimientos mercantiles que expenden bebidas alcohólicas de manera ilegal. También son focos de delincuencia que administrativamente tenemos que actuar. Estos talleres que estamos haciendo con los jóvenes de secundaria, y ahí permíteme detenerme tantito, Alejandro. Para nosotros lo más importante son los adolescentes. Cuando yo hice este programa, que más o menos cuesta 200 millones de pesos, se me pudo haber criticado porque a lo mejor incluso políticamente y electoralmente no es tan rentable. Es más rentable comprar un chorro de despensas o bultos de cemento y regalarlos a diestra y siniestra, pero eso no cambia absolutamente nada, lo social, no cambia nada a la persona. Le da regalada una despensa, te la van a recibir porque hacen falta, porque la gente tiene necesidad. Pero este programa de jóvenes sí tiene que ver con transformar realmente pensar en el futuro de los chavos, transformar su educación, transformar su idea de cómo vivir, de cómo estar en un espacio. Si les damos y les decimos, mira, te vamos a dar este apoyo, pero tienes que acudir al taller de salud sexual y reproductiva. Cuando tenemos chavitas que se nos embarazan a los 12 años. Tienes que asistir al taller de prevención de adicciones, porque en Iztapalapa ocupamos el nada honroso primer lugar en consumo de inhalantes en todo el país. ¿Por qué? Porque un inhalante, una estopa con solvente, te cuesta más barata que una cerveza. De tal manera que también tenemos que controlar. Yo he platicado con el secretario de Gobierno y con algunos diputados de la Asamblea Legislativa para que ya se saque la ley que está con la congeladora ahí en la Asamblea, a fin de regular el consumo de solventes. Porque se habla mucho de legalizar o no las drogas, cuando tenemos esa droga que es legal. Es una droga completamente legal y se la venden prácticamente a cualquiera. De tal manera que cuando tienes a un niño ya a los 9, a los 10 años tirado en la calle, porque se sobrepasó de una droga que va directo a afectar su sistema nervioso central, pues debemos actuar, porque ese chavo se nos convierte inmediatamente en un potencial delincuente, si no lo atendemos a tiempo. Entonces, en esa parte de los chavos estamos trabajando muchísimo, no nada más en apoyos sociales, sino en talleres, con la SEP, con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad, con la Secretaría de Salud, con el IAPA, en fin, eso creo yo
que en el corto plazo, en el mediano plazo, vamos a poder ver los resultados de la pregunta que tú me hacías. Ocupas el lugar 15, ¿qué esperaría la gente en 6 meses que me puedas volver a preguntar lo mismo? Yo espero tener menos deserción escolar, de secundaria a preparatoria, y durante la secundaria, entre el primero, segundo y segundo, tercero, menos deserción, eso ayuda a bajar índices. Tener iluminada la delegación ayuda a bajar índices. Tener un mejor trabajo con los comités vecinales en materia de prevención del delito va a ayudar a bajar índices, quitar autos chatarra, cerrar negocios irregulares donde la michelada ahora es el pan nuestro de cada día y lo venden en cualquier parte. Atender esos espacios. Hemos cerrado 74 locales en lo que va de mi administración por la venta ilegal de micheladas, estas famosas gomichelas que se la venden a cualquier jovencito sin importar la edad. Eso vamos a coadyuvar a la Secretaría de Seguridad Pública para que paralelamente, yo sí, ya con policías, porque para nosotros la labor de seguridad no solamente es un tema de policías, es un tema de prevención. Hablaremos sobre esto, señor Ruite, delegado, luego de que hagamos una pausa. Regresamos. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos a este diálogo con el delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, con quien estábamos platicando hace un momento acerca de la importancia de atender a la niñez, a la juventud, para prevenir oportunamente el delito y sobre todo construir vidas sanas, vidas con oportunidades, vidas productivas y que hagan bien a los demás. Se dice que la estadística que 35 de cada 100 habitantes de Iztapalapa es menor de 18 o 20 años. Esto quiere decir que tenemos ahí una responsabilidad muy importante. El plan, las acciones que se están tomando en cuenta seguramente contribuirán a construir. Pero, ¿qué nos está faltando en este sentido? Porque desde hace tiempo que se ha diagnosticado Iztapalapa más o menos con los mismos problemas y continúan estos, persisten, ahí están. ¿Qué nos estará faltando? Mira, obviamente el mismo potencial que representa este sector de la población que tú te refieres es el mismo porcentaje de riesgo que se tiene, de tal manera que debemos de hacer acciones coordinadas con el gobierno de la ciudad y obviamente la propia delegación. Se atiende a los niños, ya sea CEP o gobierno de la ciudad, con niños talento, por ejemplo, a los niños de primaria. Luego el sector de secundaria se abandonó y se va hasta a los chavos de prepa. Se atiende con prepa así. Entonces nuestro mayor línea de riesgo es secundaria. Por eso es que yo decidí hacer este programa que atendiera a ese sector que no estaba atendido ni por el gobierno de la ciudad ni por otros espacios de gobierno, de otros niveles de gobierno. Entonces, es ahí donde tenemos que entrarle juntos, Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente, la delegación, la Secretaría de Seguridad Pública en materia de prevención del delito. Es con este grupo de chavos donde más, ahí tenemos que atenderlos con cultura, con deporte, con entretenimiento sano, para que no se nos vinculen a cuestiones que sean potenciales de alguna ilegalidad. Ahí, sobre todo, ¿el problema es de bandas o de pandillas o es de delincuencia que recluta? No, en realidad no lo veo yo tan así. Digo, no pretendo esconder una realidad, reitero, que seguramente las autoridades de la Procuraduría o la Secretaría Pública tengan algunos datos. Yo a lo que me corresponde es la prevención, que estos chavos no se nos vinculen a ellos, no se me vinculen ni a las drogas, ni al alcohol, ni a la delincuencia. Y va en ese orden, alcohol, drogas, delincuencia. De tal manera que mi labor es impedir esas tres. Y si después ya le corresponde a estas autoridades atender el delito, ya directamente, pero está la Procuraduría o la Secretaría Pública. Pero mi labor principal es que no lleguen ahí,
Digamos, mi triunfo no es detener un delincuente. Mi triunfo es que un joven no se haga delincuente. Eso sería para mí más importante que después ya detenerlo. Digo, lo puedes hacer, pero no es lo principal. Por eso todo lo que yo he comentado tiene que ver con rescate del espacio público, con prevención, porque en la medida que nosotros logremos que rescatar los espacios públicos, no solo los espacios públicos pequeños, sino el gran espacio público de las vialidades. Hace no mucho hice yo un evento de primavera donde fueron artistas de primer nivel tanto a la explanada delegacional como a los pequeños kioscos que tenemos en el centro, en los 8 barrios, y cerrando en un evento grande en la Ermita Iztapalapa. Por eso nos criticaba, es que cerraba una calle. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos cierran Reforma por el ciclotón? Y Reforma es un espacio público ganado por la ciudad, para los ciudadanos, y se lo quitamos al automovilista. Le dijimos, espérate, los domingos es para el ciclista y es para el peatón. Y así queremos hacer nosotros que el espacio público, donde asistieron más de 100,000 personas a ver un concierto de una banda que sabemos les gusta mucho a la gente de ahí, con completa tranquilidad, no pasó absolutamente nada. Ese tipo de espacios también nos va a permitir recomponer el tejido social y decirle a la gente de Iztapalapa, también tú te mereces lo mejor, pero ayúdame también. También debes de coadyuvar con la autoridad. El índice de desarrollo humano en Iztapalapa está en el lugar número 13, es decir, la delegación está en el lugar número 13 de 16 delegaciones. Hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, hay muchos desafíos ahí. ¿Qué aspiraría, delegado, al terminar? ¿Cómo mover este lugar número 13 hacia arriba y con eso el beneficio y el bienestar de la gente? Cada acción de gobierno, quiero decir que yo soy el equipo de la delegación que encabezo, somos un equipo que nos manejamos mucho por los índices y nos manejamos mucho por encuestas. Es decir, sí medimos, sabemos qué le preocupa a la gente y en consecuencia es actuar. Es decir, no somos de los que descalificamos los índices vengan de donde vengan. Tratamos de tomarlos en consideración para bajar. El reto es mejorar las condiciones de vida de las personas y con eso sabemos que vamos a bajar los índices delictivos, a bajar en la escala del índice de desarrollo humano, ubicando que somos el lugar número 13, siendo la mejor el 1 y la peor la 16, andar por lo menos abajo de los 10, sería como el reto, andar en el 8, en el 7 de desarrollo humano. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues con todo esto que estamos comentando, con apoyar a la gente, con apoyar a los jóvenes. Eso es vital. Si no apoyamos a los jóvenes, ciertamente no hay que descuidar al adulto mayor, ciertamente no hay que descuidar a las madres jefas de familia, pero lo más importante para pensar en el futuro de la delegación es mejorar el espacio público para nuestros jóvenes, pensando en que nuestros jóvenes poco falta para que sean adultos, y este bono de jóvenes que tenemos ahora, en 15 años exactamente al revés. De tal manera que debemos de pensar en eso. Si no lo pensamos ahora, después ya no vamos a poder resolver nada. Y sobre esto, ¿qué le parece, delegado, si vemos algunas preguntas de habitantes de Iztapalapa? ¿Le parece suficiente la seguridad en todas las colonias durante las festividades que se realizan durante todo el año? ¿Es suficiente? No, yo no escuché. Sí, son suficientes los elementos de seguridad. Ok, mira, la Secretaría, ustedes saben que la Rectoría de la Seguridad es responsabilidad del gobierno de la ciudad. No me gusta decir, no me toca, pero eso es una realidad. Nosotros no somos un municipio y no tenemos bajo nuestro mando la policía. Sin embargo, hay un esfuerzo grande de parte de la Secretaría de Seguridad Pública donde los distintos sectores que existen atienden a la población. ¿Es suficiente? No, si ubicamos per cápita policía por habitante. Necesitamos por lo menos duplicar el número de elementos, pero reitero, el tema de la rectoría en seguridad no es competencia de las delegaciones. Nosotros tenemos contratados la policía auxiliar, que cubre solamente una parte de los 8 barrios y algunas otras zonas de Ermita Zaragoza, que es lo único que cubre la policía auxiliar. Estoy hablando de 1000 elementos, la mayoría intramuros. Me refiero a que son los que cuidan oficinas públicas, deportivos, etcétera, y el resto, 500 más o menos, sí están en la calle. Pero en realidad, lo fuerte, los 12 sectores, son de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno de la ciudad. Sí, está claro. Pero aún así, digamos que es insuficiente. Es insuficiente porque per cápita hay delegaciones como Miguel Hidalgo, que tiene más policías por habitante, o más bien, si ubicamos por cada cuántos habitantes hay un policía, en el caso de Iztapalapa es la que tiene menos. ¿Tiene el dato? Sí, nosotros tenemos más o menos un policía para casi 5,000 habitantes, mientras Miguel Hidalgo anda en el orden de los 1000.
para que nos demos una idea. Muy bien. Tenemos otra pregunta relativa a otro aspecto de la seguridad. Mi petición es la siguiente. En Avenida Tláhuac con cruce de 5 de Mayo es muy peligroso el cruce de los niños que van hacia la escuela. ¿Dónde podríamos solicitar se coloque un semáforo? La siguiente, más adelante en el cruce de la secundaria 84 ya está el semáforo, pero no funciona. Y una tercera, ¿dónde podría yo solicitar el cambio de la tarjeta del gas, que es el apoyo que tenemos los iztapalapenses? Pero me dicen que ya se va a terminar ese programa. ¿Tu respuesta, delegado? Bien, en el caso de puntuales de las dos, hoy mismo las atendemos, la petición de los ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros en las escuelas? La mayoría de escuelas se cierran las calles, cuando son vialidades pequeñas, se cierran las calles a la hora de entrada y salida de las mismas, por una patrulla, por un elemento, o los propios padres de familia poniendo esta cinta naranja que se pone cuando pasa alguna emergencia, a fin de evitar accidentes en las escuelas. En las vialidades grandes es muy complicado poder cerrar la vialidad y por eso se establece una patrulla. De todas maneras, puntualmente lo que comenta la señora lo voy a atender tanto en la secundaria 84, lo del semáforo, como a veces lo estamos resolviendo con vibradores, porque también los semáforos le corresponde a la CETRAVI, pero para evitar que no nos toque, lo que vamos a hacer es con vibradores o topes tratar de resolver lo inmediato y de todas maneras avisar a la CETRAVI donde está descompuesto el semáforo. El vale del gas, yo te decía que como gobierno tienes que tomar ciertas decisiones. El vale del gas tenía un padrón de 70,000 personas más o menos que eran beneficiadas por 100 pesos al mes por persona, por familia. Y yo tenía que tomar una decisión de seguir con el vale del gas o apoyar algo más profundo y más fuerte. Y decidí por los jóvenes. Y casi todos los programas sociales, casi toda la política social la concentré en los jóvenes. De tal manera que efectivamente bajó el padrón de beneficiarios de 70,000 a 17,000 más o menos, mismos que, que lo que hicimos fue elevar el requisito de que vivieran en zonas de muy alta marginalidad solamente, a los que les vamos a dar ese apoyo, ya no a los de alta o media marginalidad, sino a los de solamente muy alta marginalidad, porque ese recurso lo mandamos al programa de secundaria. ¿Cuál sería, delegado, cambiando de tema, cuál sería una descripción del diagnóstico de la situación actual en materia de agua en Iztapalapa? Le pido que seamos puntuales para poder abordar algunas preguntas acerca de este tema. Bueno, rápido, el tema del agua en Iztapalapa es muy grave, solamente después de la seguridad, es el más grave, agudizado en ciertas épocas del año, pero tenemos colonias donde se reparte por tandeo, ya que la gente está acostumbrada. ¿Qué necesitamos? Muy rápido. Necesitamos una inversión muy grande de parte del gobierno federal, ya sea para traer agua del Valle de Jico, que es un estudio que tiene la UAM de Iztapalapa, para cerrar el acuaférico o para excavar más profundo. La que ellos digan, cualquiera de las tres que sirva, nos funciona. Todas cuestan arriba de 10,000 millones de pesos, que con presupuesto delegacional se vuelve prácticamente imposible. ¿Qué podemos hacer para mitigar? Pues lo que no le gusta a la gente. A mí como delegación lo que me toca es resolver la emergencia. Pipas, fugas, evitar fugas, que se desperdicia mucha agua, y campañas en las pocas colonias donde sí llegue el agua regular, se desperdicia o gastamos más agua que en las lomas. Por ejemplo, el consumo por habitante es más o menos diario, es más o menos de 300 litros promedio en la ciudad, y el promedio en Iztapalapa no rebasa los 100, pero hay colonias de Iztapalapa que gastan 400, que tienen agua. Entonces hay que concientizar y trabajar con ellos. Son las medidas que como delegación tenemos que hacer. Muy bien, pero este problema del agua en Iztapalapa es recurrente, es decir, ha sido persistente. Entendemos que hay contrastes, mientras en unas zonas fallan, en otras hay desperdicio, ocurre en todos lados. Pero el aspecto de las fugas, que están ahí desde hace tiempo y que siguen afectando seriamente el abasto, ¿hay algún programa más sistemático, algo que nos haga pensar en que se reducirán drásticamente? Mira, para que se entienda, nosotros recibimos promedio 5,000 litros por segundo, la delegación Iztapalapa. ¿Qué necesita la delegación para normalizar su problema? 7,000 litros por segundo. Tenemos un déficit de 2,000. ¿Cómo podríamos nosotros, si atendemos el tema de las fugas, cuánto podríamos abonar
a esos 2.000 litros que nos faltan, 250 litros por segundo, que es lo que abonaríamos al momento de reparar, sobre todo fugas de cisterna que son invisibles, o sea que como están abajo, se ve el agua y la gente ni se da cuenta. Ya estamos trabajando un programa que la gente nos reporta su fuga y vamos y la reparamos nosotros gratuitamente, la delegación, aunque esté adentro de su casa, porque lo que nos importa es que no se desperdicie el agua. 250. Podríamos traer 500, 600 litros a partir de la reparación de algunos pozos que no están habilitados. Ya está trabajando el sistema de aguas para ello. Serían otros 600 litros. Lo demás tiene que ver con una obra muy grande, de las que ya comenté anteriormente. Pero, digamos, sí podríamos recuperar entre 600 y 800 litros con la reparación de los pozos, la habilitación de los pozos que están descompuestos y con la reparación de fugas, que sí tenemos un programa. Eso está muy claro. ¿Es deseable? ¿Es también posible? Sí, es posible. Estas dos primeras es posible. Lo otro es posible si hay voluntad del gobierno federal. Sí, una inversión de otra naturaleza. Tenemos algunas preguntas que nos llegan por vía Twitter. Dice, por ejemplo, diversas colonias no cuentan con servicio de agua y no han llegado las pipas. Sí, reitero, si nos dicen exactamente puntuales, ahora mismo resolvemos. O sea, traemos una campañita ahorita por el estiaje muy fuerte de pipas. Nosotros diario en promedio damos alrededor de 1,000 viajes diario con pipas, para que sea una idea. Y es carísimo, carísimo. Nosotros terminamos pagando más caro el agua porque hay agua que compramos nosotros como delegación, que la tenemos que ir a comprar al Estado de México. O sea, no es, van las pipas de 800 a 1,500 pesos. ¿Y verán de qué depende? Pues de los piperos. Una cosa son las pipas de la delegación, que son las 140 pipas que tiene la delegación, y vamos a las garzas de Tlalpan o algunas garzas que no tenemos problema, pero otras son las que contratamos para este tipo de emergencias. Esta emergencia nos va a costar 1,5 millones de pesos, esta emergencia de ahorita. Y así nos vamos resolviendo emergencias, pero no resuelve el fondo, porque al final, reparar un pozo, yo les decía al ingeniero Ramón Aguirre, reparar un pozo es el equivalente a 50,000 pipas, 50,000 viajes, para que nos demos una idea. O sea, realmente las pipas mitigan la emergencia, pero no resuelven. Lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Y es gasto corriente que tiene un sentido, pero que no resuelve de fondo el fondo no lo resuelve. Lo vamos a seguir atendiendo. ¿Hay una idea de cuánto representa del presupuesto de la delegación el abasto mediante pipas? Sí, claro. Este año destinamos 14 millones de pesos para compra de pipas, más las 140 pipas que es personal de la delegación, y o sea, obviamente los consumibles de la propia delegación, combustible, todo, pero solamente para rentar pipas para las emergencias, 14 millones de pesos. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Twitter. Por cierto, ¿nos podría dar su Twitter, delegado? Sí, @Valencia_Guzmán, ese lo contesto directamente su servidor, y el de la delegación es @del_Iztapalapa. Muchas gracias. Dice este mensaje de Twitter, el camión de la basura no quiere recogerla si no se le pagan 20 pesos. Sí, bueno, no debe pasar, vamos a ser vigilantes que no se da. También ahí tenemos un problema, hay vicios que estamos intentando bajar. Ustedes saben que el tema de la basura no es un tema sencillo en términos de quién controla ese sector. Pues es un sector, es la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores. Estamos trabajando con ellos para pedirles que colaboren un poquito más y bueno, esperemos conseguir para que esto ya no esté pasando. ¿En qué consistiría esa colaboración que les están pidiendo? Estamos pidiendo que nos ayuden, que nosotros vamos a sacar incentivos para ellos también, pero que no le cobren a la gente. Una cosa es la tradicional propina del botecito que ponen y otra cosa es que condicionen el levantar la basura si no hay una remuneración de por medio. Son como cosas distintas. En el caso de la basura, así ha funcionado, pero sí necesitamos que no se condicione. En el caso de las pipas es distinto. En el caso de las pipas deben ser completamente gratuitas. Todas las pipas de nosotros tienen los teléfonos de la Contraloría, los teléfonos de la oficina del jefe delegacional, para que pedir a la gente, no le den dinero a los piperos, no le den dinero al de la basura, sobre todo cuando es un sistema de coacción, vamos, que no es un tema voluntario, ¿no? Recordemos que el personal que trabaja en los camiones, 2 pueden ser empleados de la delegación, pero otros 2 o 3 no son empleados, viven de la propina. Así le llaman, son voluntarios de alguna manera. Esos 2 o 3 que van, si van en los camiones, llegan a ir hasta 5 personas. ¿Y eso está
tolerado, Mira, aceptado? suena muy... ¿Cuál es el estatus Yo hablo de con la esta verdad gente? y a lo mejor no gusta, pero es algo que difícilmente podemos quitar nosotros. ¿Cuál? Ningún delegado. Ningún delegado. Tiene que ver con acuerdos con el sindicato, que es un sindicato poderosísimo, el sindicato de Limpia, la sección 1 especialmente, pero que sí les pedimos a cambio que nos ayuden y estamos trabajando bien con ellos. O sea, sí está permitido de alguna manera, ellos saben quiénes son los que se suben al camión, pero los 2 o 3 empleados de la delegación, que son del sindicalizados, con ellos sí decimos, va a haber incentivos, pero ayúdanos a que el sector que te toca esté limpio. ¿En qué sentido dice delegado que es un sindicato poderosísimo? Pareciera ser que la Por autoridad lo ve... el número de sus integrantes. El número de sus integrantes es un sindicato muy cohesionado al interior del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno ¿Cuántos Federal. Híjoles, no sé en la ciudad, pero en Iztapalapa son más de 3,000, solamente en la sección 1. Pero su poder viene de la relación política, de No, presión en realidad política. de su número y de la posibilidad de desestabilizar la ciudad en caso de que no logremos un buen acuerdo con ellos. O sea, si uno no acuerda con ellos, no llega uno a buenos arreglos. ¿Qué tiene que ver con los arreglos? Tú limpia y yo te doy incentivos a tus trabajadores. O sea, en la medida que tú me ayudes a tener limpia la delegación, yo te voy a dar incentivos económicos para que nos ayudes. Tiene que ver no a su dirigencia, sino a los trabajadores. Eso está completamente permitido. Está permitido, digamos. Claro, o sea, dar incentivos a los trabajadores es una parte completamente legal. Lo que no está permitido es darles incentivos a los dirigentes, es otra cosa, como algunos que conocemos. Y las personas estas que viajan sin ser trabajadoras, ¿no hay una responsabilidad del gobierno ahí en caso de que les pase algo, por ejemplo? No o por la otro hay. lado, ¿no serán las que justamente están exigiendo que se les pague por el servicio y no son tan voluntarios, sino que tienen un claro propósito? Habría que revisar caso por caso, no todo es tan general. Yo creo que no es lo correcto, no es siquiera lo deseable, sin embargo es una realidad que existe. Y que no existe solo en Iztapalapa, existe en toda la ciudad. Porque así ha funcionado. Porque no, la delegación o el gobierno no podría contratar más trabajadores todavía. No tendría la posibilidad en la nómina para contratar, de tal manera que no tiene ninguna responsabilidad. Cuando ha habido accidentes, a mí no me ha tocado ninguno, pero lo que he sabido, cuando ha habido accidentes de estos chavos que se caen del camión o cualquier cosa, la delegación o el gobierno no interviene en lo absoluto, es responsabilidad completamente de ellos. Entonces, es decir, se sabe y es algo dicho, no es un secreto, no es un misterio, No es todo el un mundo lo misterio. sabe Todo el mundo lo sabe. y es algo aceptado o tolerado. ¿Qué diría usted? Yo creo que de alguna manera lo toleramos las autoridades, ¿no? Lo Ok. toleramos porque al final ayuda también. Al final es un servicio que están prestando. No es lo correcto, pero así es como está funcionando. Cualquier otro delegado a lo mejor no lo dice, pero pues es la verdad y quien diga lo contrario pues está mintiendo. Así es, así funciona. Ahora, el problema de la basura lo colocaríamos en tercer lugar después tercer de lugar, sí. la seguridad y el agua. Seguridad, agua, basura. ¿Y en qué se consiste? ¿En insuficiencia de unidades? ¿En falta de personal? ¿En qué consiste el problema? Estos 3 problemas que estamos comentando ya no se pueden ver como un tema solamente muy local, sino es un tema metropolitano. Desde no tener a veces sitios de disposición final, que eso se convierte en un problema, desde no haber una coordinación entre las autoridades del Estado de México, tanto presidentes municipales como gobiernos estatales, con delegados. Todo ese tipo de cosas, si no lo vemos con un carácter metropolitano, no lo vamos a poder resolver al 100%. Yo voy a comprar más camiones de basura. Están camiones más pequeños para que entren a zonas donde no entra el camionzote. ¿Este año? Este año, sí. Digamos, me los entregan por ahí de junio, principios ¿Cuántos? de junio. Vamos a comprar 25 camiones de basura. Sobre todo para esas zonas de difícil acceso. Pero si no tengo dónde poner la basura, yo necesito tener sitios de disposición final y centros de transferencia. Centros de transferencia le competen a la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del DF y los centros de disposición final son el Estado de México. Entonces el problema de la basura no solamente es que yo la levante, sino dónde la voy a ir a dejar. El problema de la basura es que si la gente separa los orgánicos de los inorgánicos
pero el camión no tiene esa separación, tampoco sirve. Y tampoco sirve de mucho que la gente se pare, yo como gobierno delegacional se pare, si en el sitio de disposición final no se separa. Entonces es una burla. Necesitamos que sea todo integral, por eso hablo de gobierno delegacional, gobierno estatal y gobiernos municipales, para que todos vayamos en conjunto. Ya hemos avanzado, tuvimos ya una reunión delegado de Iztacal, la delegada de Iztacal con su servidor, Juan Cepeda de Ciudad de Nezahualcóyotl, Ballesteros, con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, a fin de empezar a avanzar en esta problemática, porque reitero, no solo es de levantar la basura, aunque hay que hacerlo, sino es el proceso de la basura, que es muy importante. ¿De qué volumen estabas hablando de Iztapalapa? No tengo el dato exacto de toneladas, pero cualquier cantidad de basura que se recoge diario. Somos la delegación que más camiones tiene de basura, más de 200 camiones funcionando actualmente en las distintas colonias de la delegación de Iztapalapa, pero sí necesitamos hacer un esfuerzo mayor para algunas zonas, sobre todo la zona alta de la Sierra de Santa Catarina, donde el camión no llega a entrar, entonces la gente tiene que salir o dejar la basura en la calle y se hacen pues, basureros clandestinos derivado de que el camión no llega. Entonces hay que darle facilidad, antes de sancionar hay que darles el servicio, porque a veces es muy fácil decir, pues llévatela al cívico, sí, pero pues, si ni siquiera llega el camión, primero dame el camión, y si a pesar del camión tiro la basura en la calle, pues ya, ahí es otro tipo de sanción. Pero hemos ya levantado, por ejemplo, hay un lugar emblemático, en el eje 6 y periférico, se pone un tianguis. Ahí el mismo tianguis fue generando montones de basura. Llegó el momento, cuando yo llegué a la delegación, que nos llevaban desechos del ISSSTE o del IMSS. Llegaban los camiones de basura y nos ponían. Estoy hablando en periférico y eje 6. Es un tema, si ubicáramos geográficamente la delegación, ese es el centro geográfico de la delegación. Entonces, ahí ya teníamos alterones de basura. Limpiar ese lugar, que fue una de mis primeras acciones que afectaban a la Colonia Renovación y a las unidades Vicentes Guerreros, las supermanzanas de enfrente, porque cuando había tanto polvo, toda la basura se les iba. Limpiar ese lugar nos costó 3.5 millones de pesos. Para que nos demos una idea de que si no cuidamos todo eso, pues tenemos esas consecuencias. ¿Y por qué nos costó? Porque tuvimos que pagar para que nos recibieran la basura. Tuvimos que pagar por transportarla. Entonces, si llegamos a buenos convenios con el gobierno del Estado de México, con el gobierno de la ciudad, eso va a ser un poco más sencillo. Muy bien, sobre esto tenemos una pregunta de un habitante de Iztapalapa acerca de tianguis. Se dice que quiere cambiar a los tianguistas de la delegación Iztapalapa. ¿Qué tanto es de cierto y qué tiene pensado para ellos reubicarlos en otra zona o qué fuentes de trabajo les va a ofrecer? ¿Qué hacer? En Iztapalapa tenemos cerca de 200,000 comerciantes en la vía pública, que finalmente son generadores de economía. Difícilmente alguien pensaría en llegar y exterminarlos. Son comerciantes, son gente que genera económicamente también para la delegación. La mayor parte de la gente de la delegación se dedica a una cuestión de comercio formal o en la vía pública. A lo que se debe referir la señorita que hizo la pregunta es al centro de la delegación, no tanto a todo. En todo estamos trabajando primero en cero crecimiento, que no hay un comerciante más. Nosotros tomamos un padrón, que no haya un comerciante más. Eso es como para empezar, antes de pensar en reubicaciones, es que no crezca el comercio. En el centro de la delegación traemos un proyecto de transformación urbana para lo que es la zona central de los 8 barrios y la propia sede delegacional y sus alrededores. El mercado central, mercado cabecera, le vamos a inyectar este año 18 millones de pesos. Vamos a cambiar instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pisos y techumbre del mercado central. Eso nunca se ha hecho en ningún mercado de la ciudad. Se les manda pinturita o se les manda ahí para que les den manita de gato. Los mercados públicos de la ciudad ya no necesitan una manita de gato, están cayendo, son bombas de tiempo. ¿Cuántos hay así? Nosotros tenemos 22 mercados en Iztapalapa, mercados públicos en Iztapalapa. Este año vamos a intervenir 3. Mercado Cabecera, Barrio de San Miguel y Escuadrón 201. Pero con esa cantidad, o sea, es profundo, porque reitero, a lo mejor políticamente o electoralmente es más fácil yo mandarles 2 millones de pesos y que hagan lo que quieran y que reparen ahí los desperfectos, pero no, los mercados se nos están cayendo.
Necesitamos levantar, conservando lo que es un mercado. No vamos a hacer un centro comercial, vamos a hacer el mismo mercado, pero reparar de manera profunda y cambiar instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias. Enfrente de ese mercado hay un tianguis que está invadiendo una zona que los 8 barrios lo reclaman, era un estacionamiento. En un momento de reubicación ahí los pusieron, hablo de otras administraciones, y nosotros le estamos planteando a ese tianguis específicamente una reubicación, haciéndoles una pequeña plaza en, digamos, para que la gente que nos ve y que nos escucha, es la zona oriente de la plaza donde se hace la significación de las Tres Caídas, digamos, donde hay un ministerio público actualmente, ahí convertirlo en una plaza para esos comerciantes, pero que una plaza que funcione, para que no se nos salgan a la calle. Es decir, si nosotros en esa plaza le ponemos tesorería, le ponemos la ventanilla única delegacional, le ponemos servicios, esa plaza va a funcionar y no se nos van a salir a la calle. Si hacemos una plaza nada más para irlos a hacinar, pues sencillamente van a buscar cómo vendan. Entonces, les estamos haciendo una propuesta que hay que decirlo, no están de acuerdo, quieren quedarse ahí, pero estamos trabajando y platicando con ellos, porque eso es parte de la recuperación de 150% más de espacio público en la zona central de la delegación. La idea es que la zona central sea un gran espacio público, un espacio público del siglo XIX, que es el Jardín Cuitláhuac, combinado con un parque público del siglo XXI, hecho por el arquitecto Enrique Norten, que es el que está haciendo el proyecto, que pocos lo podrían cuestionar, mexicano, talentoso, reparar el mercado público y hacer esta plaza que estoy comentando, una plaza comercial que no es una plaza, digamos, donde hay las grandes marcas, no, es el tianguis metido en una plaza, pero combinado con servicios públicos de la delegación y del gobierno de la ciudad, porque si no, no va a ser negocio y se te van a volver a salir. Esa es la manera como estamos pensando, me imagino, por donde está hecha también la entrevista, que a esos comerciantes se refieren. También el caso del mercado de la Purísima, que es otro mercado a intervenir, estamos platicando con los comerciantes, porque nuestra idea es reparar 4 o 5 mercados al año, para por lo menos la mitad de los mercados al término de mi administración sean los mercados modelo de la ciudad, con esa cantidad de lana que le estamos metiendo. No se imaginan, los mismos comerciantes están muy contentos, sus preocupaciones son otras, sus preocupaciones son, oye, y durante la obra, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿A dónde nos vas a mandar? Y la parte que estamos más bien trabajando con ellos. De los más de 20, ¿cuántos son mercados? 20 mercados. 20 mercados. Mencionó que algunos son bombas de tiempo. ¿Cuántos? La mayoría. ¿Y en qué sentido lo son? Instalaciones eléctricas completamente deterioradas, es decir, están los cables pelados por los pasillos, se inundan, la mayoría de ellos, no tienen buenas instalaciones hidráulicas, los baños son verdaderamente espantosos, la gente paga 5 pesos, los comerciantes por ir al baño de su mercado, para que se den una idea, y además en condiciones, son tanques de gas estacionarios, y casi todos tienen un CENDI, una guardería adentro. Necesitamos reubicar las guarderías, no puede ser así, tener dentro de un mercado una guardería. ¿Dónde las vamos a reubicar? Muy cerquita del mercado. No, por ejemplo, el mercado de la Purísima la vamos a pasar atrás, con acceso, pero no con 2 o 5 salchichas de tanques de gas que se convierta en un riesgo para los niños y para los visitantes al mercado. Por eso me refiero que son bombas de tiempo. Son espacios muy descuidados que desde que se construyeron solamente ha habido pintura y a lo mejor les fueron a cambiar algún año el piso, pero no ha habido mantenimiento profundo a los mercados públicos. Ojalá que no suceda, pero si llegara a ocurrir un accidente allí, se podría decir, el delegado lo sabía. Sí, sin duda. O sea, la responsabilidad ahí es directa del jefe delegacional. Los mercados públicos, si bien es cierto, tenemos alguna vinculación con SEDECO, con la Secretaría de Desarrollo Económico, la verdad es que es responsabilidad la regulación de los mercados públicos, de los mercados en la vía pública. Todo eso es responsabilidad del jefe de delegación. Ahí no hay manera de echar la culpa a nadie. Por eso quiero actuar. Y las guarderías igual. Las guarderías, los CENDIs que hay en la delegación, son responsabilidad de la delegación. Y necesitamos darles atención. En el centro de Iztapalapa, hace 2 administraciones, ya se cambió el CENDI que estaba dentro del mercado. O sea, el delegado Horacio Martínez cambió el CENDI, lo sacó del mercado. Pero luego por la limitante de recursos no se puede hacer en todos lados.
Entonces, es continuar haciendo para que sacar las guarderías de los mercados públicos. Ahora, entiendo que hay carencia de recursos y que hay tiempos para hacer las cosas, que necesitamos procesos, pero ¿cómo dormir en paz sabiendo de esta situación de alto riesgo de muchos mercados a los que concurre mucha gente y en los que un accidente podría ser de altísimo costo humano? ¿Qué se puede hacer para acelerar en todo caso la atención de estos mercados? Mira, primero estamos trabajando en materia de protección civil. Yo digo, conozco muy bien el tema de los mercados por mi propio pasado, de tal manera que sé de los riesgos que se tienen. Entonces yo luego instruí al área de protección civil para que me hiciera un diagnóstico de todos los mercados públicos y mercados sobre ruedas y tianguis de la delegación, para ir midiendo y ir previniendo ciertos riesgos. Eso lo estamos haciendo, por supuesto. Paralelamente vamos a una transformación real, pero en muchos casos ya estamos viendo dónde vamos a reubicar la guardería. Primero, a lo mejor no nos da para remodelar el mercado, pero sí la guardería. En otros lugares decimos, a estos les tenemos que hacer un programa, no nos va a dar para el mercado, pero de cambio de las salchichas porque están muy deterioradas, los tanques salchicha que están arriba de los mercados públicos. O sea, eso sí lo estamos haciendo para mitigar lo más posible el riesgo y no nos pase lo que nos ha pasado en algunos otros mercados de la ciudad, ¿no? Que ha pasado, en el caso del mercado Jamaica, el mercado de la Merced, que son mercados públicos también. El gran paquete, delegado, podría decirse que es sin duda muy grande. ¿Los recursos de que dispone, qué tan cortos se quedan o bien son suficientes? Mira, nunca va a ser suficiente para una delegación tan grande y con tantas carencias. Y si vemos que también nuevamente el presupuesto per cápita de Iztapalapa es el más bajo de la ciudad. Estamos hablando de 1,550 pesos por habitante contra Miguel Hidalgo 6,000 o Benito Juárez 5,000 o Cuauhtémoc 4,000. De tal manera que si lo ves por el lado per cápita, pues nunca es suficiente, a pesar de tener el presupuesto en términos globales más alto de la ciudad. Y conseguimos, gracias al apoyo de los diputados y el doctor Miguel Ángel Mancera, conseguimos un incremento importante de 3,128 millones a 3,450 millones de pesos para 2013, o sea, relación 2012-2013, que nos va a permitir hacer esto que estoy comentando, a incrementar la política social, hacer más obras de infraestructura, poner más luminarias, atender los mercados públicos, atender las estancias infantiles, atender a los chavos, o sea, todo esto, estos millones de pesos adicionales tiene que ver con eso. Y nada, déjame precisar algo, porque luego a lo mejor no lo dije bien. Cuando digo que necesitamos sacar las guarderías de los mercados, no quiere decir quitar las guarderías. Dos, tampoco quiere decir que los del mercado no van a poder llevar a sus niños a la escuela, porque luego eso confunde un poco. Es que el delegado quiere quitar las estancias. No, debemos separarlas un poco del mercado para darles condiciones de seguridad mayor con los mismos servicios que prestan ahora y en el mismo esquema. Entonces, no es suficiente el presupuesto, pero tampoco nos podemos estar quejando todo el tiempo. Yo sabía que iba a ser delegado con un presupuesto del orden de los 1,500 pesos por habitante y me aventé y ahora soy delegado, pues ahora tengo que responder de la mejor manera posible y de lo económicamente posible y ir priorizando. Por eso cuando me hablan del Valle del Gas yo dije, hay que priorizar cosas y son decisiones que uno tiene, que pueden tener costos, sí, pero es mejor atender una guardería desde mi punto de vista, una estancia infantil, que el Valle del Gas. El Valle del Gas es para quien realmente tiene mucho más necesidad para atenderlo, pero sin embargo estamos atendiendo con otros programas también. Muy bien, pues muchas gracias, delegado Jesús Valencia, delegado en Iztapalapa. En verdad, muchísimas gracias por esta conversación en Pregúntale Tú. Con este agradecimiento por la presencia y las respuestas del delegado, nos vamos. Lo esperamos en la próxima emisión de Pregúntale Tú el próximo martes. Muchas gracias.